Hola queridos hermanos, bienvenidos sean al canal, les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Me alegra muchísimo estar una vez más aquí con todos ustedes a través de las redes sociales. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y también gracias a ustedes que nos acompañan en el canal. Gracias a todos ustedes que están siguiendo estas clases bíblicas, que se están instruyendo, que están aprendiendo acerca de la palabra de Dios. A través de este curso bíblico hemos venido aprendiendo muchísimas cosas desde la clase número 1 hasta la clase de hoy número 36, que se titula El sacerdocio en la Biblia. En nuestra lección pasada, en nuestra clase pasada, hablábamos de los sucesores de San Pedro, ¿verdad? Del poder, cómo se transmite, cómo esto no solamente era para San Pedro y se acaba con San Pedro, sino que este mandato de Dios sigue y seguirá perseverando, y los buenos cristianos católicos estamos ejerciendo la palabra de Dios, estamos siguiendo el mandato de Dios. ¿Y por qué digo cristianos católicos? Porque ahora ya hay que distinguir. Ahora, antes, si usted ve las Sagradas Escrituras, cuando en la misa se leía la palabra de Dios, se leía y se recitaba, cristianos, pues eran los discípulos de Cristo, todos nosotros y todos de los que se habla en la Biblia. Pero resulta que ahora ya existen dos tipos de cristianos. ¿Cómo ve? Ya se supone que eran unos solos, pero ahora ya hay dos. ¿Y cómo que hay dos tipos de cristianos? Sí, están los cristianos protestantes y los cristianos católicos. Es una realidad verdadera, cierta, que a veces la gente no quiere decir y de la cual no quieren hablar, pero es la purititita verdad. Si no los tuviera en mi propia familia, no, ni siquiera lo diría porque no sabría. Pero como lo he visto y como lo tengo en mi propia familia, puedo decirle que existen dos tipos de cristianos. Cristianos católicos, verdaderos, cristianos protestantes. Fueron cristianos católicos en un momento, pero protestaron en contra de la fe y ahora se apoderan del nombre cristianos, se dicen ser los auténticos cristianos, pero protestan en contra de la Iglesia católica, de los primeros cristianos. Es algo medio confuso, pero es la verdad. Mire, es muy triste cómo viene alguien y dice nosotros los cristianos y ustedes los católicos. Ni siquiera saben qué es lo que están diciendo y si están hablando. Una vez a mí alguien me dijo esto, yo le hice la corrección, le dije, disculpe, párese allí. ¿Qué es ser cristiano para usted? Ah, pues nosotros somos los cristianos. Le dije, dígame qué significa cristiano. Pues seguidor de Cristo. Ay, al menos contestó bien. Le digo, oh, sí. ¿Y qué más? Le digo, muéstreme bíblicamente, ustedes que les gusta hablar de cuestiones bíblicas, pues, que uno les habla, pero si no le está leyendo uno las cosas de la Biblia, no se lo creen. Necesita usted decirle cita y que la esté leyendo en el momento. A veces, así sucede y ni así le creen a uno. No, esa gente necia. No quieren agarrar el mensaje. Pero me dijo, somos los que creemos en Cristo. Le dije, sí, los discípulos, los seguidores de Cristo, tiene razón. ¿Y usted por qué me dice a mí? Usted me dice nosotros los cristianos como si yo no soy cristiana, como si yo no soy seguidora de Cristo. Y ya se queda, dice, no, pero es que ustedes se llaman católicos. ¿Y qué significa católicos? ¿No supo? Pues no le digo los católicos, porque esa persona, ese hombre era católico antes, pero vino un hermano y lo confundió, no sabe ni qué es lo que está haciendo, no sabe nada, pero sí habla. Le digo, dígame qué significa católicos. ¿Significa qué? Dígame. Vaya al diccionario, investigue qué significa católico antes de que usted quiera hablar en contra de uno. Católico es universal. ¿Y por qué la iglesia se llama católica? Porque es una iglesia presente en todas partes, es una iglesia universal. La iglesia de Cristo está por todos los rincones de la tierra, por eso se llama católica. Ay, que es que la palabra no está en la Biblia. Ay, pues la palabra Biblia tampoco está en la Biblia y de esa sí no protestan. ¿El diablo?
obra a su gusto y a su manera y a su conveniencia. Así es que bueno, queridísimos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy. Si no, tranquilos porque nos falta la oración de inicio. Además también les voy a revisar la mochila. Voy a ver qué tan buenos alumnos somos. Yo también soy alumna, recuerden. Yo estoy haciéndoles llegar estas enseñanzas que recibí, pero no me considero maestra, sino alumna, que estoy transmitiendo el mensaje. ¿Por qué maestra? Porque es que a mí me hace falta muchísimo para considerarme maestra. No me considero maestra y también tenemos los maestros. En la palabra de Dios, los padres son los maestros que nos enseñan y uno también puede enseñar, claro que sí, porque el mandato es para todos, pero un maestro tiene que recibir el título de maestro y yo ese título no me lo doy, sino que más bien soy alumna igual que ustedes. Yo también debo de traer una mochila para esa clase con los mismos útiles escolares que traen ustedes. De nada serviría que ustedes estén bien preparados y que yo no esté preparada, porque entonces no haría las cosas de la manera que Dios quiere que las haga. Si no hay un corazón dispuesto, yo no puedo transmitirles a ustedes un corazón dispuesto si no lo tengo. Lo debo de tener para poderlo transmitir. Así es de que, queridos hermanos, en su mochila, en la mochila debemos de tener 3 cosas. Comenzamos con la número 1. Aquí, un corazón dispuesto. Número 1, esencial, primordial. Un corazón dispuesto para aprender. Si hay corazón de aprender, hay ganas, hay tiempo, uno busca el tiempo, uno busca las ganas, la voluntad, uno busca los medios para lograr los propósitos, siempre y cuando estén las ganas en ese corazón dispuesto. Número 2, la Biblia. Necesitamos Biblia, es curso bíblico, es lectura de la palabra de Dios. Hoy en esta clase vamos a leer muchas citas bíblicas, especialmente en la de hoy. Y vamos a aprender, recuerden, las clases pasadas, si usted no sabe todavía aún cómo buscar citas bíblicas, las primeras lecciones hablan de cómo escribir una cita bíblica, cómo leerla, cómo buscarla, los libros, dónde. Para eso se les ha enseñado desde el principio para que cuando lleguemos a estas alturas ya sepamos buscar las citas bíblicas. Si se nos olvida algo, están las lecciones allí, se las ha colocado mi esposo Arturo en las listas de reproducción para que usted vaya y las busque y las vuelva a escuchar las veces que sea necesario. Número 3, libreta y lápiz o papel y lápiz para hacer algunas anotaciones que necesitemos. Si usted tiene libro, probablemente no quiera hacer anotaciones o tal vez pequeñas anotaciones. Y si está esperando el manual, de igual manera tal vez pueda hacer algunas pequeñas anotaciones en lo que se termina el nivel 1 y les podemos hacer llegar el manual, primeramente Dios. Les recuerdo que hay una persona que está realizando el manual, se está encargando de realizar esto porque yo no lo puedo hacer, pero hay alguien que sí lo está haciendo. Así es que, bueno, queridos hermanos, ahora vamos a dar inicio a nuestra oración de inicio. Digamos juntos en una actitud de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de 2 filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Gracias, queridos hermanos.
por acompañarnos en la oración. También gracias a los que nos están acompañando en la oración del Santo Rosario que estamos transmitiendo a través del canal. Mi hijo Jordi también invita a todos los niños a que se acerquen a la oración del Santo Rosario. Mire, la intención más primordial de colocar al niño a participar es porque él tiene las ganas y el deseo, sí, y la buena voluntad, pero también para motivarlos a ustedes, padres, de que comprendan que la palabra de Dios no solamente es para grandes, sino también para pequeños. Para pequeños y grandes, recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice, dejen que los niños vengan a mí, lo que significa que la palabra de Dios también es para los niños. Ustedes ven que en el Evangelio del día está Jordi siempre participando, sirviendo en la lectura de la palabra de Dios, en la proclamación de la palabra de Dios, y es para motivar. Esperamos y pedimos a Dios que Jordi sea una motivación para muchos niños que se animen al acercarse al servicio de la iglesia, al servicio de Dios a través de todos ustedes, y de que entendamos y comprendamos que todos debemos instruirnos y que si lo hacemos desde pequeños es mejor. Mi hijo Julián, que tiene 5 años, también sirve, pero él todavía es un poco pequeño y logra quedarse quieto por mucho tiempo. Se baja, se mueve. Por eso es que, y si están los dos juntos, es muy difícil porque el pequeñito le habla al grande y el grande al pequeñito y se abrazan y juegan. Entonces, para la hora de transmitir el video, sí necesito separarlos para que se pueda concentrar. El pequeño todavía no puede pronunciar las palabras muy bien, tiene un poquito más de dificultad, pero bueno, Jordi lo hace con amor y con cariño y esperamos que muchos niños se animen también a servir, a acercarse a la iglesia, al servicio de la iglesia. Vamos a hablar del sacerdocio cristiano, queridos hermanos. A ver. Hoy en día los protestantes, volvemos con nuestros hermanos queridos protestantes. ¿Cómo desearía que todos abrieran su corazón a la verdad y comprendieran la verdad y la aceptaran y dejaran de estar buscando argumentos solamente para protestar en contra de la iglesia? Es que mire, tristemente los protestantes no buscan argumentos para estar cerca de la iglesia, sino todo lo contrario, buscan y rebuscan y inventan y tratan de ver cómo hacen para encontrar un argumento para estar en contra de la iglesia. Pero todas las cosas que realiza la Iglesia Católica tienen fundamentos bíblicos, gastan su tiempo. Si se van a la historia, ustedes pueden encontrar en la historia la Iglesia Católica desde los primeros siglos. ¿Dónde estaban esos hermanos protestantes? Ni sus luces. Es la verdad. Ellos aparecen por allá a partir del año 1500, cuando los primeros católicos protestantes empiezan a protestar. Recuerden, vienen de católicos, vienen de monjes, vienen de sacerdotes, de padres que realizaban la Santa Misa, pero que se confundieron, se volvieron protestantes, se apartaron de la verdad, se dejaron guiar por espíritus no que venían de Dios, sino es otro tipo de espíritus, y dejaron que se contaminara su mente con ideas falsas, pensamientos falsos. De allí vienen ustedes, tristemente. A veces el enemigo busca que usted se desanime por culpa del pecado de un hermano. Que yo peque me pone una debilidad que yo no logro sobrepasar y peco para que usted, que me está viendo a mí, vea mi error y se desanime y se caigan. Imagínense, les doy un ejemplo, son 1000 personas serias y les felicito y doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Son 1000 personas serias tomando este curso, 1000 personas que realmente se quieren instruir en la palabra de Dios. Yo cometo un error, el enemigo me pone algo y yo no persevero en la oración y caigo en tentación o peco algo. ¿Qué pasaría? Ustedes 1000 se decepcionarían.
Muchos de ustedes dirán, ay, pero es que si la hermana lo hizo, que no lo haga yo. Uy, pero es que eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido con muchos protestantes. Que alguien falló dentro de la iglesia, se les acabó la fe. Se les acabó la fe católica, crearon sus propias ideas, sus propias iglesias, sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Tristemente es la verdad. Vamos a ver qué nos dice el Padre acerca del sacerdocio cristiano, qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver la doctrina cristiana. Yo sé que muchos de ustedes saben esto y si alguien no lo sabe, sépanlo. La doctrina protestante dice esto. Jesucristo protestante, ¿ok? Esto dicen los protestantes. Estos son los argumentos que dicen ellos. Jesucristo no dio a los apóstoles poder para ordenar sacerdotes, así que los sacerdotes no son representantes con autoridad. ¿Lo han escuchado? Yo sí. Si usted no, ojalá que nunca lo escuche. ¿Para qué quiere escuchar cosas que no son verdaderas? Pero esté alerta. Por si lo llega a escuchar, diga, sí me lo dijo la hermana. Dicho y hecho. Todo el que cree en Jesús es verdadero sacerdote y puede predicar su evangelio sin necesidad de esa ceremonia llamada ordenación, ni de ser enviado por el papa o obispo alguno. Eso le dicen los protestantes y eso creen. Vean, pero vamos a ver si eso que dicen es bíblico o no. Y también vamos a ver qué citas toman ellos para malinterpretarlas o para interpretarlas a su gusto. Miren, yo he leído La Reina Valera y ¿saben por qué no se las recomiendo? Aunque supuestamente es palabra de Dios, así como han hecho tanta mentira de que, miren, La Reina Valera del año 1550 y algo tenía 73 libros, ¿por qué La Reina Valera de ahora está incompleta? A ver, pregúntese usted. ¿Cómo es que La Reina Valera del año 1500 y pico, 1556 o 65, algo así, tenía 73 libros y la de ahora tiene 66? Hay mucha mentira allí tras de eso y también saben qué, afán de ganar dinero. Así es que bueno. La Reina Valera, lo que les quiero decir es que yo he leído y la forma de traducir el mensaje, cuidado, se lo interpretan equivocadamente porque lo ponen de una manera que usted fácilmente se puede confundir al leerlo. Hasta eso han llegado, tristemente, pero es la verdad. Así es que vamos a leer algunos fundamentos bíblicos para estas tesis. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real. Entonces todos los creyentes son sacerdotes. Mateo 23, versículo del 9 al 10. A nadie llamen Padre porque uno solo es vuestro Padre del cielo. Ni llamen a nadie Maestro porque uno solo es vuestro Maestro. Esas son las citas que buscan, que se las van puerta por puerta. Es más que ni con pancartas así. A nadie llamen porque solo es vuestro Padre del cielo. Ni llamen a nadie maestro porque uno solo es vuestro maestro. Y ahí andan los niños. Digamos que el papá se llama Juan y le dicen, ¡Juan! El niño le dice al papá, ¡Juan! Y a la mamá sí le dicen mamá. Pero al papá le dicen Juan. ¡Ay, Dios! Digo, qué gente. Y van a la escuela y le dicen al niño, ¿cómo se llama tu papá? Y el niño se queda. No sabe responder porque nunca le ha enseñado, como le han dicho que a nadie le deben de llamar padre. Ellos no llaman padre a nadie. Y le dicen en la escuela, hijo, ¿cómo se llama tu papá? Ay, no sabe el niño el nombre del papá porque los papás nunca le dicen que no se debe de llamar padre a nadie. Ni imagínense nomás qué barbaridad. Ahí anda el pobre niño que no sabe ni qué decir. No tengo, es huérfano. En serio, de verdad, yo lo he visto con mis propios ojos y no se los había de decir, lo he visto. Al papá le dicen por su nombre, a nadie llaman padre. Por ejemplo, le dicen, él es mi papá. Usted, un niño le dice a un protestante, él es mi papá, pero un niño que no es protestante le dice a un protestante, mi papá se llama
Manuel. Y dice, el niño protestante se queda. No sabe qué significa ser papá. ¿Por qué? Porque nunca le han enseñado. No sabe ni quién es su papá, no sabe qué significa que otro tenga papá, porque le han enseñado que a nadie llamen padre, porque uno solo es vuestro padre. Y ahí están los niños. No, pues no tienen papá en la escuela ni en ninguna parte. Imagínense nomás hasta dónde la gente, por no escudriñar las escrituras, hay que ver de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que a ninguno llamen maestro, porque uno solo es vuestro padre? Al maestro en la escuela, teacher. Acá en inglés es teacher. En español es maestro. ¿Se imaginan los niños? Digamos que el maestro se llama Matías, un ejemplo. Matías. No le dicen maestro Matías o teacher Matías. No, le tienen que decir por el nombre. Y la maestra o el maestro le dice, yo soy tu maestro Matías. Dime maestro Matías o dime teacher Matías. No puede el niño decir eso porque sus papás le han enseñado que a nadie se le llama maestro ni a nadie se le llama padre. ¿Cómo ven? Imagínense, ahí traen a esos pobres niños en la escuela pasando una incertidumbre, pobrecitos, ni no saben ni qué. Por a causa de gente pues que no se instruye y que no escudriña las escrituras y que malinterpreta el mensaje. Vamos a ver a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios no puede ser contradictoria. Inclusive San Pablo se llama a sí mismo Padre. Dice, yo soy para ustedes un Padre en la fe. Nuestro Padre Abraham. Si Dios dijera, nadie llamen Padre, ¿por qué hasta mismo la palabra de Dios dice sus padres? Han tenido muchos padres, de eso vamos a hablar, para que vean a qué se refiere. Nuestro Padre del cielo es uno, claro, Él es nuestro creador, Él es el creador de todos nosotros, Él es nuestro Padre del cielo, por supuesto. No hay otro como Él, no, un solo Padre. Pero eso no quiere decir que usted no tenga al Padre aquí en la tierra que los engendró. Y en la Biblia vemos, sus padres, allí está, pero no saben de qué hablan las escrituras. Maestro, ¿por qué Jesús es nuestro maestro? Porque Él vino a enseñarnos. Lo hemos visto, Él es nuestro maestro del evangelio. Les he dicho que Él predica el evangelio oral, es nuestro maestro. Y así lo llaman, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, le piden a Jesús que los enseñe a orar, así como San Juan enseña a los discípulos. Entonces, ¿por qué lo llaman maestro? Porque Él viene a enseñarnos, a darnos a conocer la buena nueva. Por eso se llama maestro. Él es nuestro maestro por excelencia. Y Él enseña a otros. ¿Y qué es lo que deben de hacer los que están enseñados? Pues Él les dijo, vayan y enséñenles a cumplir lo que les he enseñado. Él mismo los hace maestros. Él mismo los dice, vayan a enseñar. Pero ¿quién es nuestro principal maestro? Jesús. Él viene a enseñar a los que nos han enseñado a nosotros. Eso es ser un maestro. No se confunda, esos niños tienen maestros en sus escuelas. Por favor, padres protestantes, recapaciten, ahí traen a los pobres niños que no saben ni que a mí me dan una tristeza. Digo, ay, hijito de mi corazón, ruego por ti. Interpretación correcta de estos textos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por el bautismo todo cristiano participa del sacerdocio común en todos los fieles. Es lo que dice Pedro en su carta. En el mismo sentido habla San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero Jesús instituye en la última cena y envía a sus apóstoles con un sacerdocio especial o ministerial del que habla Pablo. El sacerdote es ministerial, es el que realizan nuestros sacerdotes. Ese es un sacerdocio especial o ministerial porque ese es su ministerio. Ese es el sacerdote, el sacerdocio
del que tenemos en la Iglesia Católica, un sacerdocio ministerial. Vamos a leer, aquí nos recomienda varias citas, pero para no hacerlo tan largo, vamos a Hebreos 5, Hebreos 5, capítulo 1, la carta a los Hebreos. Vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 1, el primer capítulo, el versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Hebreos 5:1, no es el primer capítulo, es Hebreos capítulo 5, versículo 1 aquí. Aquí vemos el 5 y el 1. Ahí está. En la parte de arriba vemos el nombre del libro, Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Ahí dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. ¿Cómo? No, pero es que los protestantes no creen en los sacerdotes. Ay, pues entonces no creen en la palabra de Dios. Porque aquí está San Pablo diciendo, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Hombres como usted y como yo, pero es tomado de allí. Especial. Por eso el sacerdote recibe ese don ministerial. Es tomado de entre los hombres. Es un hombre como usted y como yo, especial, tomado de entre nosotros, un ser humano. Es un ser humano tomado de entre nosotros para ejercer ese ministerio. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Para eso es un sacerdote, para representarnos en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Por eso la misa es el más grande sacrificio que ofrece el sacerdote por los pecados. Ese es la labor del sacerdote en la iglesia. No se ve el sacerdote en el Nuevo Testamento, ya no existía, no están. Ah, sí. Entonces usted no ha leído la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Y si la leyó, está haciendo caso nomás, porque ¿saben qué hacen los protestantes? Me pareciera como que esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Porque unas cosas sí las siguen al pie de la letra, tal y como dice ahí. Que las mujeres vistan decentemente con vestidos. Una mujer que no traiga vestido fuera de la iglesia. Porque hay unas cosas que sí las quieren tomar así, mire, pero al piecito de la letra. Y hay otras que ni caso hacen, porque entonces, ¿por qué aquí no están de acuerdo con estas palabras del sacerdote? Yo no los entiendo. Alguien que me lo explique, porque no los entiendo ni los voy a entender. Y una vez me quisieron confundir y doy gracias a Dios que váyanse con sus pies como vinieron para atrás, porque ya estaba bien instruida, gracias a Dios. Así es que miren, queridos hermanos, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes. Por eso los sacerdotes son tan pacientes. Yo digo, ay, mi sacerdote, qué paciencia tiene, porque lo insultan y le dicen, y usted es esto, y usted es lo otro, y un mentiroso. Ahora, hay unos sacerdotes que la verdad, honestamente, a veces no obran exactamente conforme a la voluntad de Dios. Y hay unos que sí son verdaderos sacerdotes bien santos, que dan su vida por este llamado que han recibido, por este ministerio que llevan. Dan y entregan su vida por el pueblo de Cristo y lo guían y lo instruyen. Soy testigo de muchos de ellos. Pero también hay muchos otros que los llamó Cristo, pero hay algunos, con decirles que hasta mentalidad protestante tienen, créanme que existen, pero que se dejan obrar por el enemigo. Así es de que tenemos santos y unos no tan santos. Eso sí que quede bien claro. Así como hay cristianos santos y otros no tan santos, así hay uno que otro sacerdote que también por ahí hace cosas que no, pero para eso está el obispo, para que lo llame al orden.
Es capaz de comprender a los ignorantes, muchos sacerdotes que comprenden la ignorancia de muchos, a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Sí, los comprenden exactamente. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. ¿Escucharon? Debe de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que los de el pueblo. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Qué les pasa a los protestantes? No los entiendo, ni ellos entienden. Con decirle, con eso le digo todo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. ¿Escuchó? Para usted ser sacerdote, debe de ser llamado por Dios. Dios los elige. Dios elige a los sacerdotes. Son llamados por Dios para llevar a cabo este ministerio, para llevar a cabo esta encomienda. ¿No se recuerdan que eligió a los 12? ¿Que eligió a Pedro? ¿No se recuerdan que fue llamado por Jesús? Jesús llamó a Pedro y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús los llama. Todos los sacerdotes han sido llamados por Jesús y debemos de orar por ellos para que puedan llevar a cabo este ministerio al cual han sido llamados y puedan ser sacerdotes santos que realicen su ministerio conforme a la voluntad de Dios y que entre sus propias debilidades no sean causa de pecado para otros. Entonces debemos de orar por ellos. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre y semejanza del Melquisedec. Sacerdote de Melquisedec. Nuestros sacerdotes son semejanza del sacerdocio de Melquisedec. Ningún sacerdote, esto también como lo narra las escrituras, dando ejemplo con nuestro Señor Jesucristo, aquí lo dice, Él es nuestro sumo sacerdote, dice, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote. ¿Por qué los sacerdotes se hacen sacerdotes? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote, es el ejemplo del sacerdocio en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Porque Jesucristo tampoco se casó. ¿Por qué los sacerdotes dan la vida por el pueblo? Porque eso fue lo que hizo Jesucristo, a ejemplo de Jesucristo, sumo sacerdote. Sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Toda la dignidad, todo se lo atribuye a Dios. No se daba grandes de pureza o grandes aplausos para él, sino todo quería que fuera para gloria de Dios, gloria del Padre. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Lo que quiero decirles aquí es que hay muchos sacerdotes que a veces se les sube lo del sacerdocio, honestamente, y que por ser sacerdotes se creen, yo los quiero y los respeto, que quede muy claro, pero hay muchos, yo lo he visto con mis propios ojos, muchos sacerdotes que por ser sacerdotes quiero decir una palabra que no suene tan mal, porque es que luego la gente está ahí criticando a uno y tirándole, se echan muchas flores, pues, por ser sacerdotes, inclusive a veces hasta se creen los dueños de la parroquia, yo soy aquí el sacerdote, yo mando y hagan todo a mi gusto y a mi manera porque yo soy el sacerdote. No, deben de ser humildes, sencillos. Sí, son representantes, como lo dice aquí, representan las cosas de Dios, nos representan las cosas de Dios como lo dice la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que usted, querido sacerdote, no sea una persona humilde. Es un servidor de nuestro Señor Jesucristo, llamado especialmente por Dios para llevar a cabo esto, para presentar y ofrecer los dones y sacrificios por el pueblo. Sí, los queremos y los amamos y los respetamos, pero también el pueblo es hijo de Dios y para nuestro Señor Jesucristo, en cuestión de valor, de dignidad, de amor,
si todos somos iguales. Nos ama aquel que cumple la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, es amado por mi Padre. Entonces, nada más para hacer ese pequeño énfasis en esa parte, ese pequeño paréntesis, porque lo he visto también, como le digo, lo he visto de algunos sacerdotes. Así es que en Mateo 23:9 las palabras de Jesús no van entendidas literalmente. De hecho, Pablo se hace llamar padre varias veces y llama a los cristianos hijos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 9 al 10, donde dice: nadie llamen Padre, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. Si la palabra de Dios se refiriera a como tal, la palabra Padre, no lo que signifique la representación del sentido Padre, de nuestro Padre del cielo, de nuestro Creador. A nadie llames nuestro Creador. Tú no le digas a una persona, tú eres mi Creador, tú me hiciste, tu Creador es Dios. Él es el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Es nuestro Padre del cielo. Pero sí existen, por ejemplo, nuestros padres espirituales y nuestros padres carnales. Y eso sí los vemos en la Biblia. A eso se refiere nuestro Padre Santísimo cuando nos dice estas palabras. Que tengamos bien clara la posición de nuestro Padre del cielo y de nuestros padres carnales y de nuestros padres espirituales. San Pablo se hace llamar Padre espiritual y nos llama hijos. ¿Hijos en qué? En la fe. Hijos engendrados en la fe, hijos espirituales. Vamos a comprobarlo Vámonos a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a leer Corintios. Corintios capítulo 4, versículo 15. Si alguien se me queda en las lecturas, póngale pausa y luego le pone play. 15. Dice así, nuestro querido San Pablo nos dice así, estas palabras son de Dios por boca de San Pablo, recordémoslo siempre. Pues aunque tuviera 10,000 instructores de vida cristiana, ¿escucharon? Aunque tuviera 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, no se puede tener muchos padres. Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, les digo, sigan mi ejemplo. Con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, hombre digno de confianza en el Señor. Él les recordará mis normas de vida cristiana, las mismas que enseño por todas partes y en todas las iglesias. Viene San Pablo y después de San Pablo vienen los siguientes padres en la fe. Él es hijo de San Pablo y después Timoteo va a pasar a ser nuestro padre espiritual y nos va a enseñar lo mismo que nos enseñó San Pablo, lo mismo que a San Pablo le enseñaron, y eso es lo que hacen los sacerdotes, nos enseñan lo que se ha venido enseñando de generación en generación. Él les recordará mis normas de vida cristiana, las mismas que enseño por todas partes y en todas las iglesias. San Pablo iba en todas las iglesias a enseñar las normas de vida, cómo se debía de vivir un verdadero cristiano, que la Iglesia Católica conserva hasta el día de hoy. A algunos de ustedes se les hinchó la cabeza pensando que yo no iría a visitarlos, pero iré pronto si el Señor quiere y veré no lo que dicen sus orgullosos, sino lo que son capaces. Así es de que aquí vemos a San Pablo llamándose, pueden tener muchos padres, pero no pueden tener muchos padres y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Él se mira y nos deja saber que es nuestro Padre espiritual aquí a través de las Sagradas Escrituras. Ahí mismo, vámonos un poquito más adelante a la carta a Timoteo. San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo, segunda de Timoteo 1:2, en el versículo 2, dice
desde el 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por decisión de Dios que nos prometió la vida en Cristo Jesús. A su querido hijo Timoteo, vengan sobre ti de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. Ahí vemos cómo San Pablo engendra hijos en la fe. Por eso es padre en la fe, porque engendra hijos en la fe. Eso es lo que somos nosotros. Por eso le decimos al sacerdote padre, por eso él nos dice hijos, porque somos hijos en la fe y es nuestro padre espiritual. Ahora vamos a ver, y así mismo lo hace Juan en sus cartas. Vamos a leer algunas de las cartas del apóstol San Juan. La intención de Jesús es reprimir el orgullo de los fariseos. Ahora, en contra de las tesis protestantes, hay muchas páginas que hablan del sacerdocio como autoridad y servicio en la iglesia. Aquí, y el Padre nos da, ¿cuánto lleva, hermano, el video? Estamos en 41. El Padre nos da varias citas bíblicas, así es que vamos a leerlas. Este tema está largo, muchas citas bíblicas, mucho que aprender, por eso se llama curso bíblico, porque estamos aprendiendo acerca de la Biblia. Vemos cómo San Pablo se hace llamar padre en la fe, engendra hijos en la fe. Ahora también hemos visto cómo, por ejemplo, en Mateo 23, 9 y 10 está malinterpretado, que no llamen a nadie padre. Y Primera de Pedro 2, 9, porque los sacerdotes en el Nuevo Testamento han sido elegidos por Dios. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, los hechos de las primeras comunidades cristianas, la historia de la iglesia, al inicio de la iglesia. Capítulo 20, versículo 28. Es muy importante que nos quede claro lo que es el tema referente al sacerdocio. Hay muchísimo en la Biblia de donde aprender y los protestantes protestando en contra del sacerdocio. ¿Se imagina nomás? Vámonos hasta el versículo 28. Dice así: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. ¿Qué es un obispo? Un supervisor. Dice, aquí San Pablo les está hablando y dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. El Espíritu Santo los coloca como obispos. Podemos ver que a través de la imposición de las manos se transmite el Espíritu Santo y hay obispos dentro de la Iglesia Católica. ¿Y para qué están? Para cuidar el rebaño. Pastoren la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Después que adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Así es, esa es la función del obispo dentro de la iglesia, de los sucesores de los apóstoles, pastorear el rebaño. ¿Por qué? Porque de entre nosotros mismos, de entre nosotros católicos van a surgir lobos rapaces y han surgido ya, que se han llevado tras de sí las ovejas, ahí las tienen todas confundidas y engañadas y han salido de entre nosotros sin ninguna temor de Dios ni misericordia, se las llevan, las confunden, les dicen barbaridad y media y luego muchos de ellos, ¿saben qué? Puro adinerado. Paga el diezmo y usted mira la casa del pastor. ¡Ay! Una residencia bien, a veces tristemente
quieren hacer negocio con la Sagrada Escritura. Esa es la realidad. Por eso usted mira que los sacerdotes los mueven de lugar en lugar, en lugar, en lugar. Los sacerdotes no tienen absolutamente nada, nada. Todo es del pueblo y para el servicio del pueblo. Está temporalmente en una parroquia y después se va con su mochilita, sus 3 cositas, sus 3 cambiecitos de ropa y se va a la otra y a la otra. Y ese es la renuncia que debe hacer el sacerdote a las cosas materiales para dedicarse al servicio de la predicación de la palabra, de cuidar el rebaño, de pastorear el rebaño, de alimentarlo con la palabra de Dios, de hacer la Santa Misa, de ofrecer los sacrificios, los sacramentos, la confesión. Eso es lo que está llamado el sacerdocio. Por eso el sacerdote no tiene casa ni tiene nada, porque entrega su vida al servicio. Pero hay lobos que han salido entre nosotros que no tienen esa intención. Esos falsos pastores, esos no son verdaderos. Nadie les dio la imposición de las manos. ¿Dónde estaban en los primeros siglos? ¿Dónde? A ver, dígame. Se los he dicho y se los vuelvo a decir y se los repito 1,000 veces. Ni sus luces. Ustedes aparecen, váyanse a la historia y investiguen de dónde viene su secta, desde a partir de qué año empezaron a aparecer en la historia. Investiguen. Vienen de monjes católicos protestantes. Para eso está lo que se llama historia. Ustedes conocen quién descubrió América, ¿verdad? ¿Quién? Dígame, hermano. Don Cristóbal Colón. Para eso está la historia. Para que aprenda, pues vaya a la historia e investigue. Así como investiga que Cristóbal descubrió América, también vaya e investigue dónde estaba usted protestante en los primeros siglos de la iglesia. ¿Dónde? No existía. Así es de que vamos a instruirnos. Hechos, capítulo 13. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Hechos, capítulo 13. Regresamos un poquito más atrás. Versículo del 2 al 4. 13. Del 2 al 4. Dice así. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Cómo? ¿Escucharon? Les impusieron las manos. Eso se llama sucesión apostólica, la imposición de las manos para poder ser enviado. Los protestantes se autonombran y se envían ellos solos. ¿Y quién les impone las manos? ¿Y cómo se transmiten ese don? Ellos no. Ellos siguen lo que quieren seguir en la iglesia. Unas cosas al piecito de la letra, tal y como se dice ahí. Otras no. Otras no. No, eso no. Eso era... ¿cómo lo llaman ellos? Representaciones. Esos son... Ellos ponen sus propias palabras para eso. Y le cambian y le tuercen a su gusto y a su modo, a lo que les parece y a lo que les conviene. Porque todo lo que no les conviene, esos son símbolos, esos son representaciones, esos son puros meros... No es así. Así hablan. Así es de que, queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 2 al 4. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para lo que los he llamado. Para eso fueron llamados. Ayunaron e hicieron oración. Esto es lo que se hace para la imposición de las manos y los enviaron. Ahora vamos a Primera de Timoteo. Si voy muy recio, páusele al video y me alcanza. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Vean qué ricura de la palabra de Dios, tanta enseñanza y tanta
y tanto desconocimiento, tanta enseñanza y tanta ignorancia en muchas personas, con tanta enseñanza bíblica que tenemos en la iglesia del porqué de las cosas y con tanta ignorancia. Es triste, pero es verdadero. Católicos ignorantes hay para aventar para arriba. Eso quiere decir que hay en abundancia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice así, prestemos atención ustedes desde su casa con su Biblia, lean conmigo. Si no descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. El grupo de los ancianos no quiere decir como ya muy ancianos de edad, sino ancianos eran hombres sabios. Aquí dice, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos viendo cómo es la sucesión apostólica que se realiza en los sacerdotes. Como dice, repetimos una vez más, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la intervención profética cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. Es un don espiritual que reciben los sacerdotes mediante la intervención profética cuando el grupo de ancianos impone las manos. Eso es lo que sucede con nuestros sacerdotes. Voy a tomar un poco de té porque ya hemos hablado mucho. Ahora vamos a la segunda carta a Timoteo. Estamos en la primera. Vamos a movernos a la segunda de Timoteo. Ahora sí que aquí no le debe de quedar duda. Absolutamente nada de duda. Ya cuántas citas bíblicas hemos leído. Imagínense nomás. Y ahí van más. Tranquilos, pónganse cómodos porque yo se los dije, esto va para largo. Y este tema es muy larguito, pero muy claro y entendido. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Vámonos al versículo 6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de las manos. Esto es para los sacerdotes. Reaviven el don de Dios que recibiste por la imposición de las manos. Ese don de Dios que se recibe a través de la imposición de las manos. Para eso es la imposición de las manos. Para eso es la sucesión apostólica. Para recibir ese don que reciben especial de nuestro Señor Jesucristo, que es el de perdonar pecados, que es el de realizar el sacrificio por el pueblo, el de la Santa Misa, el de la Eucaristía. No es por ellos, es el Espíritu Santo que obra en ellos. Por eso, la Sagrada Eucaristía es a través del Espíritu Santo que se lleva a cabo, por ese don que han recibido. Entonces, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Ese don lo deben de reavivar todos los sacerdotes, porque hay unos sacerdotes que después como que, no. Y aquí San Pablo se los dice, por algo se los dice y se los vuelve a decir, porque él sabe que eso estaba pasando, que iba a suceder, que iba a haber sacerdotes que debían de reavivar el don de Dios que recibieron. Al principio los sacerdotes empiezan pues muy alegres con el sacerdocio, están predicando duro y luego ya después que llevan mucho tiempo en el sacerdocio, ya no se interesan tanto por enseñar al pueblo, les hace falta reavivar ese don que recibieron, predicar sin miedo, con fuerza, la verdad, enseñar al pueblo de Dios. Y hoy se los dice San Pablo, que eso se debe de hacer, se debe de reavivar ese don que reciben a través de la imposición de las manos, ese don del Espíritu Santo. Eso es el sacerdocio. Ahora estamos leyendo segunda de Timoteo, vamos ahí mismo. Vamos a regresarnos a primera de Timoteo, de nuevo capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No impongas a nadie las manos a la ligera,
pues te harás cómplice de los pecados de otro. Consérvate sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación de los de otros, en cambio, solo después. No impongan las manos a la ligera. Es muy importante ver, porque ¿sabe qué? Hay muchos sacerdotes infiltrados. Eso ya lo hemos visto y está comprobado. Sacerdotes que se hacen sacerdotes no porque realmente lo quieran, sino van perversos para hacer el mal. Y San Pablo aquí lo dice, con mucho cuidado la imposición de las manos. Siempre deben de asegurarse que sean personas que realmente fueron llamados por Dios y realmente están dispuestos a ejercer este ministerio sacerdotal, este ministerio especial. Lo deja escrito y dicho San Pablo para que lo tengan muy bien en cuenta los obispos a la hora de la imposición de las manos. Ahora vamos a Tito, la carta a Tito. San Pablo escribe también a Tito. Vamos a leer la carta a Tito. Vamos a capítulo 1, versículo 5. Tito 1:5. Dice así: te dejé en Creta para que solucionara los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. ¿Qué dijo? A ver si escucharon, se lo voy a repetir y más fuerte, porque aquí a usted que está escuchando esto no le debe de quedar duda. Te dejé en Creta para que soluciones los problemas existentes, le dice San Pablo a Tito, y pusieras presbíteros. ¿Cómo se iban a poner presbíteros? A través de la imposición de las manos. Eso tenía que hacer Tito. Poner presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con sus instrucciones. Un sacerdote es un presbítero. ¿Por qué están en todas las ciudades? Porque así han sido llamados. Y aquí podemos ver, desde las primeras comunidades ya se ordenaban los presbíteros de la iglesia, los sacerdotes. Para los que no creen en el sacerdocio, no creen que el sacerdocio es parte del Nuevo Testamento, ya cuántas citas bíblicas no les he dado y todavía les faltan, así es que tranquilos. Y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Se debían de llevar a cabo las instrucciones de San Pablo a la hora de poner presbíteros, a la hora de llamar presbíteros. A la hora de imponer las manos, San Pablo daba instrucciones y se debían de hacer, y aquí las dice. Allí los describe cómo debían de ser. Ahora nos vamos a Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer la carta a los Hebreos. Capítulo 5, versículo del 1 al 4. Está largo, ¿verdad? Este tema es largo, pero se debe de leer para que quede todo claro. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y representa en cosas de Dios. Esa ya la leímos, del 1 al 4. Ahora entonces vamos a leer Romanos 10, que nos vuelve a decir que los sacerdotes son tomados de entre los hombres y nos representan las cosas de Dios. Si usted quiere saber qué es un sacerdote y cómo es tomado de entre los hombres y es quien nos representa en las cosas de Dios. Eso es el sacerdote. Romanos 10. Vamos de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 10, versículo del 14 al 15. Vamos a buscar la carta a los Romanos. Capítulo... Se me fue el capítulo 14 al 15. 14 al 15. Vamos a ver qué dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 10, versículo del 14 al 15. Dice así. Este está un poquito largo, pero ya mero vamos a acabar. Dice, pero ¿cómo invocaran
Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bienaventurados los pies de los que traen las buenas noticias. Así es, los sacerdotes son enviados, así como lo acabamos de ver anteriormente, se les imponen las manos y se envían. Deben de ser enviados. A los pastores, ¿quiénes los envían? Nadie. Ellos solo se envían y ellos solo se autonombran y nadie les impone las manos ni nada, solamente agarran y se van predicando por ahí, por el mundo, lo que quieren y lo que entienden a su modo, a su gusto y a su conveniencia. Así es que, queridos hermanos, vamos a dejarlo aquí porque ya es tardecito. Ya es tarde, el video está muy largo, pero era necesario que se leyera. Les dejo de tarea que lean, nos faltaron algunas de leer, que lean Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11, Primera de Corintios 3, 9, Santiago 5, 14 y Juan 20, 23. En estos textos se enseña Jesús estableció un nuevo sacerdocio en su iglesia. Es propio de este sacerdocio apacentar la iglesia, ofrecer el sacrificio, que es la misa, ser dispensadores de los dones de Dios, que son los sacramentos, enseñar y predicar, perdonar en el nombre de Cristo. Así es, los pecados se perdonan en el nombre de Cristo y a través del Espíritu Santo que el Señor les concede para perdonar pecados. Que quede muy claro también esto, que el sacerdote perdona los pecados a través del poder del Espíritu Santo. Todo esto se hace a través del Espíritu Santo. Nada viene por cuenta propia del sacerdote en su humanidad. Así es de que, queridos hermanos, para ser sacerdote se requiere vocación divina. Se requiere ser elegido por Dios, ser llamado a este ministerio. Es un llamado muy especial, sin duda alguna. El sacerdocio se transmite por imposición de las manos de un apóstol, o sea, de un obispo. El obispo, que representa a los apóstoles, le impone las manos para poder transmitir el sacerdocio. El sacerdote no se hace por propia voluntad, sino que es enviado por y en nombre de la iglesia. Esa es la función del sacerdote. Ahí les dejé las otras citas bíblicas. Retrocedan si no las alcanzaron a escuchar, para que las escuchen, para que las lean en su casa con tranquilidad, porque sí son muchas las citas bíblicas donde se nos habla del sacerdocio, imagínense, y los protestantes no creen. Entonces, ¿en qué creen? Pues quién sabe, en mitad de la Biblia sí, en mitad de la Biblia no. Mire, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Tito capítulo 1, versículo 5. Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 4. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 14 al 15. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Y Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. ¿Se imagina nomás? Ahora sí que si tiene duda, ya mejor. Ya no hay ni cómo. O sea, yo, ya qué más le puedo decir. Le estoy leyendo la palabra de Dios. Le digo, ¿cuántas son ahí? ¿Cuántas citas no leí? Y si aún así tiene duda y no cree, no, pues ahora sí que, como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, pues regrésese por donde vino, porque imagínese, si no le hace caso a la palabra de Dios, no, pues entonces ya así como que ya se le acabó uno la voz, se quedó uno sin energía y aún así sigue usted terco en su idea. Pues ya ahí ya no hay nada que se pueda hacer. Yo hice lo que pude y lo viene haciendo la palabra de Dios y los sacerdotes y tantos servidores de Dios que se esfuerzan tanto por enseñar a la iglesia, enseñar al pueblo, instruir al pueblo del porqué de las cosas que lleva a cabo la Iglesia Católica, enseñarle los fundamentos bíblicos. Y si aún así usted, protestante,
no lo acepta. Y por ahí hay uno que otro católico también medio, mire, yo los he visto, llegan, están en la misa y se termina la misa y van y me preguntan cosas del sacerdote. Digo, ay, válgame la Santísima Trinidad. Pero bueno, hay mucha necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Agradezco porque vayan y me pregunten, sienten la confianza y pido a Dios yo siempre les pueda dar una respuesta. Pero por eso es que hago estos videos, para que la gente conozca, se instruya. Y yo sé que hay muchos sacerdotes predicando, la verdad, gracias a Dios. Esto de la pandemia también ha traído muchos beneficios, porque muchos sacerdotes y laicos se han animado a predicar a través de las redes sociales ahorita, aprovechando que no hay nada que ir a hacer afuera, que no se pueden congregar afuera. Hay que usar de las redes sociales, y las redes sociales el mensaje le llega a muchísima gente. Mire, en nuestro grupo de oración éramos como a lo mucho 200 personas que nos reuníamos para hacer el Santo Rosario. Las personas me han venido acompañando desde las dedicaciones que comenzamos, y sí, eran como a un principio 200, 400, y así cada vez se van sumando más y más. Esta es la bendición de las redes sociales, que de algunas cosas, como es la pandemia, han surgido muchas cosas buenas y positivas, como la predicación a través de las redes sociales. Entonces hay muchas personas esforzándose por predicar la verdad, muchos sacerdotes y laicos a los que les agradezco en el corazón su tiempo, su amor por predicar la verdad. Así es que, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Los espero mañana. No, en la próxima lección. Mañana los espero en el Rosario. Y si hoy no nos han acompañado, acompáñenos, claro. Si gustan acompañarnos, son bienvenidos. Perseverar unidos en la oración, en un mismo espíritu. No estamos en la iglesia, pero mire, yo siento tan bonito que a pesar de que el diablo nos cierra las iglesias, habemos cristianos que decimos, pues bueno, transmito a través de las redes sociales y ustedes están ahí detrás de ese televisor, de ese tablet, de ese teléfono, con ese espíritu y esa fe orando junto a nosotros. Y ese es el Espíritu de Dios que nos hace permanecer unidos en la oración a través de la distancia, a través de las dificultades, pero seguimos unidos en un mismo espíritu a través de la oración y del aprendizaje. Así es que gloria a Dios por todos ustedes que siguen perseverando en la fe y que no se han enfriado, que no están tibios por ahí ya sin hacer nada. Ya vino la pandemia, ya no me formo, ya no voy, ya no oro, ya no nada. Eso es del enemigo y eso es la intención del enemigo, que usted se ponga tibio, que ya no crea, ya no haga, ya no practique la fe, ya no ore. Ojo, ojo, hay que predicar la palabra de Dios y hay que seguir orando. Así es que ha sido un gusto compartir con ustedes. Los espero en la próxima lección número 37. Recuerden regalarnos un me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita y compartir los videos. Deseo que tengan un feliz y bendecido día, tarde o noche, donde quiera que me estén escuchando. Recuerden que deseo que Dios los bendiga en abundancia y los quiero mucho. Bye.